Egunon guztioi. Gracias a la Cámara de Comercio por la invitación para participar en estas charlas. Y bueno, el título de mi presentación es cómo automatizar la comprensión y la generación del lenguaje humano, y luego también os mostraré unos casos prácticos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por hablar de qué entendemos por inteligencia humana. ¿De acuerdo? Realmente en el ámbito académico no hay un consenso, no hay una definición canónica de lo que es la inteligencia humana, pero sí se considera que es un conjunto de capacidades. ¿De acuerdo? Capacidades como la autoconciencia, autoaprendizaje, capacidad para manejar un lenguaje humano, razonamiento, planificación, creatividad, manejar un conocimiento del mundo, saber que un elefante es mayor que una mosca, manejar conceptos abstractos, una serie de capacidades. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial lo que pretende es automatizar esas capacidades. ¿Para qué? Pues para automatizar tareas que requieren de esas actividades, tareas cognitivas. ¿Con qué objetivo? Pues para tener más capacidades y, en definitiva, pues para que la especie siga prosperando en el mundo. ¿De acuerdo? Es un reto importante la automatización de la inteligencia artificial, y en el ámbito industrial y académico se han definido diferentes líneas relevantes para abordar este reto, ¿de acuerdo? Que de alguna manera corresponden con las capacidades que incluye la inteligencia artificial. Las áreas principales de estudio y desarrollo pues son la planificación, razonamiento automático, representación del conocimiento, procesamiento del lenguaje natural, que es lo que vamos a profundizar en esta charla, y luego, bueno, relativo a la percepción, pues síntesis y reconocimiento de voz, visión artificial. Esas serían las principales áreas dentro de esta disciplina que es la inteligencia artificial. Hagamos un poco de perspectiva histórica, vayamos un poco atrás en el tiempo para ver cómo ha ido evolucionando la investigación, la innovación en torno a la inteligencia artificial. Nos situamos en 1956, que se fue en la conferencia de Dortmund, que se juntaron una serie de profesores de distintas disciplinas, física, computación, matemáticas, que de alguna manera supuso el nacimiento de la inteligencia artificial como disciplina científica o científico-técnica. Ese workshop o conferencia fue una especie de brainstorming para hablar sobre las posibles vías que se podían plantear para afrontar el reto de la inteligencia artificial. Se plantearon líneas concretas, líneas de trabajo. A raíz de esta conferencia pues ya se constituyeron laboratorios en diferentes universidades de Estados Unidos, también de Reino Unido, y bueno, se pusieron una serie de proyectos en marcha, ¿de acuerdo? Y se recibió financiación pública, pues digamos, considerable, tanto en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de Occidente. Se hicieron, esta gente era muy optimista al principio y decían que en unos pocos años ya íbamos a tener máquinas pues con unas capacidades cognitivas, una inteligencia homologable a la de los seres humanos. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esas promesas pues no se iban cumpliendo. Ya en 1974 hay un informe muy conocido que se presentó en el Parlamento de Reino Unido de James Lighthill, que venía a decir que todo lo que se estaba prometiendo no se estaba cumpliendo, que todo lo que se estaba investigando no iba a ningún lado, eran prototipos de juguete, y que la inteligencia artificial como disciplina que no tenía sentido, que había un problema de combinatoria que era imposible de resolver. Este estudio tuvo eco también en Estados Unidos, hubo informes parecidos y de nuevo, a partir de estos informes, pues la financiación pública por parte de las instituciones se frenó y comienza lo que se llama el primer invierno de la IA, que supuso pues eso, un freno en la financiación, menos proyectos y menos avance. Continuaron los años y hubo una especie de renacimiento, una especie de un pequeño caso de éxito que lo supusieron los sistemas expertos. Eran sistemas basados en un enfoque simbólico, digamos, basado en reglas, que en este caso se aplicaban para mejorar procesos de logística.
fue célebre el caso del XCON, que era un sistema experto basado en 2.500 reglas, si no me equivoco, que, bueno, que de alguna manera ayudaba a automatizar procesos de logística para ensamblar computadoras. ¿De acuerdo? Y bueno, tuvo cierto éxito, se desarrollaron más sistemas expertos, parece que la inteligencia artificial de nuevo renacía, se le veía un sentido y una aplicabilidad. Pocos años después, en Japón se puso en marcha también el proyecto de computadoras de quinta generación, se invirtieron un montón de millones para impulsar la IA, se decía que unos pocos años iba a haber ordenadores que iban a poder hablar, que iban a poder razonar. Y bueno, a los pocos años de nuevo un fiasco, ninguna promesa de esta se cumplió. Los sistemas expertos se vio que no escalaban, que en escenarios muy concretos funcionaban, pero en escenarios ya de mayor envergadura que eran un fiasco. Y bueno, de nuevo, un nuevo invierno para la IA y de nuevo un corte en la financiación. Y llegamos a 2006. 2006, y a principios de 2000, ya se empiezan se plantea el uso de algoritmos de aprendizaje automático basado en datos, se deja un poco de lado el enfoque simbólico basado en reglas y ya ahí se empiezan a obtener resultados bastante buenos. Y un caso de éxito, un hito, digamos, fue el Google Translate en 2006, si no me equivoco. Un traductor que ya funcionaba bien. Los anteriores traductores, por ejemplo, Sistran, basados en reglas, siempre se utilizaban casi para hacer chistes de lo mal que traducían, y Google Translate fue el que dio un salto cualitativo en lo que es la traducción, utilizando aprendizaje automático. En 2011 es célebre el caso de IBM Watson, un sistema que se presentó en un concurso de responder preguntas y ganó a contrincantes humanos. También tenía módulos basados en aprendizaje automático. Y luego ya en 2017 ya se propone la arquitectura Transformer, una arquitectura, digamos, de tipo neuronal, aplicada para la traducción automática y que es la base de todos los LLMs, modelos de lenguaje neuronal de la actualidad. ¿De acuerdo? Fue concebida para abordar la tarea de traducción automática, pero bueno, supuso un hito y es la base de los LLMs actuales. Y llegamos a 2022, creo que octubre, cuando saca OpenAI el ChatGPT de la primera versión 3.5, que se puede considerar la obra cumbre del NLP en la historia más reciente, ¿no? Tanto ChatGPT como modelos similares, que de alguna manera recogen lo que fue la arquitectura Transformer. Un año posterior ya se desarrolló un modelo de lenguaje BERT, pero que no era capaz de realizar, digamos, tareas diversas. Y bueno, ChatGPT lo que hace es entrenar con muchos datos y aumentar un montón los parámetros de esa arquitectura Transformer, ¿de acuerdo? Y así es como consigue un sistema que es multipropósito, podemos decirlo. De ese desarrollo histórico, de esa perspectiva histórica que podemos sacar como titular, ¿cuál es el que sacaría yo? Pues que el procesamiento del lenguaje natural, bueno, ha sido protagonista, ha actuado como palanca, como catalizador de todos esos avances. En los hitos que hemos podido detectar en esa evolución, pues tenemos el sistema Watson, la arquitectura Transformer, el traductor Google Translate, ChatGPT, todos son tecnologías que de alguna manera están asociadas al procesamiento del lenguaje natural. ¿De acuerdo? ¿Qué es procesamiento del lenguaje natural? Definido de manera formal, bueno, incluye dos capacidades, que es comprender el lenguaje y generar lenguaje. ¿De acuerdo? El objetivo del procesamiento del lenguaje natural es automatizar estos dos procesos mediante algoritmos informáticos, no tiene más. ¿Para qué queremos automatizar estos dos procesos? Pues para realizar una serie de tareas, como aquí hay algunos ejemplos: resumen de textos, sistemas de diálogos, generación de textos, traducción automática, traducir lenguaje humano a lenguaje máquina, correctores de textos, asistentes, una serie de tareas pues, que requieren de la comprensión y la generación del lenguaje.
podemos pensar que estas tareas son marginales. ¿Para qué queremos automatizar esto, no? Esto está en nuestro día a día, en los ámbitos industriales. Y por poner unos ejemplos, que hay una pequeña selección de en qué tipo de herramientas se está utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural y en qué tipo de casos de uso, digamos. Tenemos traducción automática, que es evidente que se utiliza procesamiento del lenguaje natural, en análisis de medios, en X, en Facebook, en los sistemas de moderación, de detección de toxicidad, se utilizan algoritmos de NLP, hay herramientas para la gestión de reputación digital que también utilizan algoritmos de NLP, los buscadores para hacer el ranking en base a documentos relevantes también utilizan NLP, programas como Kira para análisis de documentos, de contratos, de documentos clínicos, plataformas de doblaje, sistemas de documentación también utilizan algoritmos de NLP, correctores ortográficos, gramaticales, en los sitios de noticias para catalogar temáticamente los contenidos, asistentes multitareas, que estos hacen ya de todo. Bueno, pues podéis ver que la tecnología NLP no es marginal y se utiliza en una multitud de casos de uso. Y esos casos de uso están presentes en la mayoría de los ámbitos industriales, comercio y con un peso específico bastante alto. Comercio, turismo, publicidad, industria de contenidos, atención al cliente, educación, salud, finanzas, ámbito legal, por dar unos números que pude sacar el otro día de 2 informes. En cuanto a los ámbitos de salud, finanzas, comercio y contenidos, el tamaño del mercado asociado a las tecnologías de NLP en esos ámbitos, el ámbito de salud, pues bueno, estos a nivel mundial pues son de varios miles de millones. Y lo más importante es que para los próximos años se prevén tasas de crecimiento anual de más del 25%, 30%, incluso más del 30%, dependiendo de sectores. Eso quiere decir que esta tecnología cada vez va a estar más presente en la mayoría de los ámbitos industriales, lo que significa que de alguna manera va a tener implicaciones en lo que se refiere a la automatización del trabajo. Hay diferentes estudios, trabajos que analizan esta cuestión, hasta qué punto el procesamiento del lenguaje natural o los LLMs van a automatizar tareas de distintas profesiones. Es muy interesante, por ejemplo, el trabajo que se publicó en junio, creo, del 2024, el año pasado, en Science, en Edu y otros, que, bueno, el resumen viene a decir que en la mayoría de los trabajos, alrededor de un 80%, el 10% de las tareas que se desarrollan en esos trabajos pues van a poder ser automatizadas por LLMs. Y en el caso, un porcentaje menor de trabajos, casi el 19% de los trabajos, pues más del 50% de las tareas van a poder ser automatizadas. Estos son estimaciones, se tiene en cuenta cuáles son las actividades, las tareas que hay que realizar en cada profesión, cómo está la tecnología para poder automatizar esa serie de tareas, y estas son las estimaciones. Claro, la pregunta es, ¿esas tareas que se van a automatizar van a dar lugar a otras nuevas actividades? Es decir, ¿se van a aumentar las capacidades de los trabajadores o simplemente se van a reemplazar, se van a desplazar? En definitiva, ¿el balance del desempleo va a ser positivo o negativo? Es una pregunta que creo que la van a tratar en otra charla. Lanzo la pelota. Y nosotros, en todo este contexto que acabamos de contar y toda esta aventura de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural, nosotros desde Oray, ¿qué hacemos? Bueno, por poner un poco en contexto histórico también nuestra trayectoria, nosotros ya empezamos en el 2002 como una unidad de I+D, muy pocas personas dentro de la Fundación Eluyar, y nuestros primeros proyectos estaban orientados de alguna manera, imagino que conoceréis el diccionario Eluyar. Nuestros primeros proyectos estaban orientados a automatizar la fabricación, digamos, de diccionarios.
cómo seleccionar las palabras que hay que incluir en diccionarios, cómo generar de manera semiautomática definiciones para diccionarios, cómo identificar traducciones, todo eso de manera automática, utilizando corpus y algoritmos de inteligencia artificial, al principio con un enfoque simbólico mediante reglas y luego ya utilizando aprendizaje automático. Bueno, esos fueron nuestros inicios y luego ya fuimos ampliando nuestra gama de líneas de trabajo y actualmente, pues dentro de nuestra paleta, digamos, de líneas de trabajo, pues tenemos modelos de lenguaje neuronal, traducción automática, reconocimiento y síntesis del habla, asistentes conversacionales, minería de textos, correctores. Nosotros abarcamos todas las TRLs, todos los niveles de madurez tecnológica, hacemos investigación básica, investigación aplicada y luego desarrollos a medida. Ahora os voy a enseñar algunos ejemplos ilustrativos. Y básicamente, bueno, somos 15 personas, el perfil de nuestros trabajadores son ingenieros de informática, físicos, matemáticos, el 60% de la plantilla tiene un doctorado en procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, esa sería un poco la presentación de lo que somos nosotros. Ya os voy a contar brevemente algunas de nuestras experiencias. Bueno, actualmente tenemos en marcha 30 proyectos, tanto de investigación básica aplicada como desarrollo a medida. Y bueno, os voy a comentar una serie de proyectos ilustrativos, lo que estamos haciendo ahora. ELIA es una plataforma que seguramente muchos de vosotros conocéis, una plataforma de traducción automática. Esta plataforma la hemos desarrollado en conjunto con nuestra matriz, con la Fundación ELUYAR. Nuestro rol en esta plataforma, en este desarrollo, es desarrollar la base tecnológica, los modelos de traducción. La plataforma actualmente traduce entre 6 idiomas, euskera, castellano, francés, inglés, catalán y gallego, es decir, los idiomas oficiales en España, más inglés y francés. Y bueno, la base tecnológica, bueno, es un modelo Transformer, creado por nosotros, alimentado con nuestros propios datos, mejorado hemos hecho algunas mejoras en la arquitectura y en los algoritmos de entrenamiento, y luego, bueno, añade la plataforma ofrece al usuario algunas funcionalidades avanzadas, como es poder utilizar terminología propia, traducción asistida, bueno, y una serie de funcionalidades. ¿De acuerdo? Y bueno, actualmente se usa por miles de particulares, empresas, digamos que tiene bastante éxito. Y decir que continuamente estamos mejorando el motor de esta plataforma, y actualmente lo que estamos estudiando, un piloto y diferentes proyectos, es cómo evolucionar el motor actual a una arquitectura basada en LLMs. Aditu es otra plataforma que hemos desarrollado en conjunto con ELUYAR. Es una plataforma para transcribir y subtitular audios y vídeos. Está disponible, bueno, los motores también, los modelos son propios, los hemos entrenado nosotros, tecnología propia, con nuestros datos, estos algoritmos. Funciona para 6 idiomas, los comentados anteriormente. Bueno, ofrece funcionalidades para identificar hablantes, tiene integrado la traducción automática, estamos integrando ahora el TTS, la síntesis de voz, de alguna manera para que la plataforma ofrezca capacidades de doblaje automático. Bueno, otra tecnología relacionada es la generación de voz a partir de texto. En este caso también la plataforma ofrece 6 idiomas. Se pueden utilizar voces anonimizadas, se pueden crear voces personalizadas grabando 10 minutos o menos de audio. Bueno, una serie de funcionalidades. Bueno, luego tenemos proyectos a medida a partir de esas plataformas, subtitulación en eventos en directo, un montón de aplicaciones. En otro ámbito, hemos desarrollado Markai con la empresa de comunicación Sorland. En este caso es una plataforma para monitorizar la reputación digital que las empresas o particulares tienen en medios sociales y prensa digital.
Para hacer esa medición se utilizan diferentes indicadores de dimensiones de reputación, como puede ser liderazgo, transparencia, profesionalidad. Y para medir esos indicadores pues, se necesita la comprensión del lenguaje, ¿no? Y para ello utilizamos LLMs para hacer la medición de esos indicadores. Bueno, tiene un panel gráfico para explorar los resultados. Realmente es una herramienta bastante innovadora. Y luego un proyecto pequeño que lo quería traer aquí porque me parece ilustrativo del tema que he comentado antes, de hasta qué punto estas tecnologías reemplazan o sustituyen el trabajo humano. Este es un proyecto que tuvimos con un medio de comunicación del País Vasco. Tenían un departamento, bueno, era una persona para anotar semánticamente las noticias, catalogar en base a una taxonomía, identificar los temas, las entidades más relevantes a las noticias, para luego hacer análisis de cara a personalización de contenidos y ese tipo de cosas. Esta tarea de identificar los temas en base a un tesauro de miles de conceptos lo hacía una persona a mano. En este proyecto lo que se investigó es saber hasta qué punto se podía automatizar esa tarea manual. Utilizamos en este caso modelos LLMs, la primera generación, por decirlo de alguna manera, modelos BERT, adaptados al euskera, que hicimos la adaptación nosotros, y el sistema ofreció una precisión de más del 90%. Esta persona, por fortuna, era una persona que se iba a jubilar, no hubo aquí un reemplazo de trabajo, pero bueno, es un ejemplo de que hay una tarea manualmente que en este caso sí se puede realizar mediante este tipo de técnicas. Y CASPRO, esto ya es un proyecto de investigación básica, es un Elkartek, liderado por Techniker, y estamos en el consorcio, estamos con Tecnalia, Bicontech y IMH. Y bueno, el objetivo de este Elkartek, que es de 2 años, es mejorar la eficiencia de cooperación entre el humano y sistemas inteligentes. Y uno de los retos a abordar en el proyecto es facilitar el proceso de programación de robots de mecanizado mediante Natural Language to Code, es decir, mediante lenguaje natural, hablarle a una máquina de mecanizado, a un robot que fabrica piezas, que puede fabricar un montón de piezas de diferente estilo y utilizando diferentes materiales, decirle cómo quieres hacer el proceso mecanizado mediante lenguaje natural. Normalmente se suelen utilizar programas lenguajes de programación o lenguajes de modelado que son un poco difíciles para el operario. Muchas veces no conocen manejarse, no son hábiles en el manejo de esos lenguajes de programación y resulta bastante tedioso esa tarea. Entonces lo que estamos investigando aquí es un asistente que habla con el operario le dice cómo quiere hacer ese proceso de mecanizado, el sistema le da pautas, le dice esto no se puede hacer, esto sí, y una vez se termina el diálogo genera el código que la máquina, el robot ejecuta y hace la pieza tal y como le ha detallado el operario. Tenemos ya un primer prototipo y funciona bastante bien. O sea, aquí la interfaz es en castellano, utilizamos LLMs de distinto tipo y ahora estamos investigando, la experimentación que estamos haciendo ahora es precisamente a ver hasta qué punto podemos reducir el tamaño de estos modelos. Estamos hablando ya de escalas de modelos pues de menos de 2.000 millones de parámetros. ¿De acuerdo? Y eso estamos en esa fase. Y luego, bueno, último proyecto, esto es proyecto de investigación que finalizamos el año pasado, que es ya la última experiencia que os cuento, es el modelo Llameus. Hay diferentes modelos libres multilingües disponibles en el mercado, por ejemplo, el de Llama, DeepSeek. La mayoría de ellos no funcionan de manera óptima para lenguajes de pocos hablantes. No hay interés comercial, no hay interés social, tampoco a nivel mundial, digamos. Entonces, el rendimiento, la calidad de resultados que ofrecen para idiomas, por ejemplo, como el euskera, no es óptimo, suele ser bajo, la mayoría de los casos. Entonces, en este proyecto el objetivo era precisamente adecuar un modelo libre o mejorar las capacidades lingüísticas de los modelos libres. Utilizamos como punto de partida un modelo Llama de 8.000 millones de parámetros, el 8B, de alguna manera teniendo en cuenta también la escalabilidad.
Y luego, por un lado, mejorar el modelo de lenguaje funcional adaptado al euskera, y luego a partir de ese modelo ya adaptado al euskera, pues generar un modelo instruido que es capaz de realizar diferentes tareas. ¿De acuerdo? Aquí veis, para hacer esa adaptación, bueno, utilizamos algoritmos de continual pretraining, que es un poco el estándar que suele hacer. Bueno, haciendo diferentes variaciones, utilizamos un corpus en euskera, Selayaundi, que también lo creamos nosotros, de casi 800 millones de palabras. Y aquí en este gráfico, en el del medio, la curva, la barra verde, más o menos es la accuracy o la precisión de nuestro modelo frente al modelo original, que es el de Llama, que es el azul. Como veis, hay casi 13 puntos de mejora, lo cual es muy, muy positivo. Y luego, en base a ese modelo fundacional ya adaptado al euskera, pues construimos dos modelos ya instruidos. Uno instruido en un montón de tareas, que los resultados los veis en las barras que tienen amarillo, rojo, amarillo y verde. El de la derecha es el modelo mejorado que hemos hecho nosotros, el de la izquierda es el modelo base, que es el de Llama Instruct. Como los rojos son las respuestas malas, por decirlo de alguna manera, y podéis comprobar, bueno, que nuestro modelo mejora sustancialmente el modelo base. Y luego también instruimos nuestro modelo fundacional en una tarea concreta, en traducción automática, y esto lo comparamos con todos los mejores modelos del mercado, digamos. Google Translate, ChatGPT, el 4, Itzuli, y en las distintas pruebas que hicimos, bueno, utilizamos un testset estándar, Flores, y mejoramos a todos los modelos. Esto es un poco, todavía hay mucho margen de mejora. Bueno, este es un proyecto del año pasado, UTRLs bajas. Esta tecnología que desarrollamos en este proyecto la queremos evolucionar, integrar también en nuestras aplicaciones y de alguna manera pues avanzar en todo lo que estamos hablando ahora de automatizar, ¿no?, muchas tareas que hoy en día se hacen de forma manual. Y también dotar de nuevas capacidades tanto a las personas como a las empresas. Conclusiones. Hay que subrayar que el boom de la IA no es humo. Como hemos visto en la perspectiva histórica, ha habido muchos fracasos. Es una historia de bastantes fracasos. Ha habido más de una trayectoria en el desierto. En los últimos años sí que ha habido una mejora, unas innovaciones que han resultado disruptoras, por decirlo de alguna manera, y que han mejorado los resultados de manera impresionante. Y como eso ha conllevado que la tecnología sea útil, que antes no era útil. ¿Qué quiere decir eso? Pues de alguna manera que actualmente sí que tiene un poder transformador la tecnología en NLP. Y decir que la penetración del NLP en diversos sectores, bueno, como hemos visto antes, bueno, hoy en día ya es bastante intensa, pero cada vez va a ser más intensa, pero va a ser la penetración, digamos, que va a ser gradual, no va a ser todo de golpe. Y hay que estar preparados, hay que ser proactivos para entrar en esa fase, ¿no?, de adaptar estas nuevas tecnologías en nuestros procesos industriales. El interrogante es hasta qué punto, si situamos en una balanza los trabajos que se van a reemplazar por máquinas y los nuevos trabajos que se van a crear en base a estas nuevas tecnologías, no se sabe el equilibrio cómo va a quedar. Una pregunta que queda al aire. De alguna manera, responder a esa pregunta o inclinar la balanza a un lado o al otro va a depender también del rumbo que marque tanto los gobiernos como las sociedades. La tecnología tiene su propia dinámica, pero bueno, la sociedad y los gobiernos también pueden marcar un poco el rumbo. Y luego, para terminar, ya decir que en NLP en Guipúzcoa, bueno, que es un mercado en proyección y que hay actores de gran solvencia, pues, para poder afrontar ese reto y de alguna manera consolidar ese mercado y expandirlo también, si cabe. Y eskerrik asko y muchas gracias por esta atención.